¿Super Shadow Riders es una decepción o está roto? Así es, gente, el día de hoy les traigo el sneak peek del nuevo personaje contendiente Super Shadow Riders, que esta vez trae una nueva habilidad. En este video vamos a estar viendo sus estadísticas, objetos, mejoras, parte de su gameplay, su evento y algunas cosas más. Pero antes de empezar recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué opinan de este nuevo personaje contendiente. Este personaje será de calidad contendiente, por lo cual necesitaremos 500 tarjetas para desbloquearlo. Sus estadísticas son velocidad 99 sobre 100, aceleración 88 sobre 100 y fuerza 56 sobre 100. La verdad que para ser un contendiente está más o menos bien. De hecho, a comparación de Sonic Calibur, que fue el otro contendiente, está muchísimo mejor. Vayamos con sus habilidades, y es que este personaje trae un nuevo ataque, el cual se llama Jaula Caos. Lo que va a hacer es lanzar una burbuja y si impacta contra un rival, lo va a meter en una burbuja y va a estar girando, perdiendo un poco de velocidad. El rival va a estar totalmente inmovilizado, lo mismo que hace por ejemplo la mina de hielo. Este ataque no traspasa obstáculos y se puede esquivar saltando, y de hecho es algo fácil de hacer, pero tiene 2 y 3 utilidades, y de hecho vamos a sus mejoras, y es que a nivel 6 tiene 2 utilidades garantizadas. Después a nivel 12 aumenta el daño, o mejor dicho la duración en la cual te encierra, y por último a nivel 18 aumenta la posibilidad de 3 utilidades. La verdad este ataque es un poquito mezcla a lo que viene siendo la ola de hielo de Caos, ya que pues el efecto es lo mismo, solo que en un solo carril, y bueno, es algo nuevo, y ojo porque se puede hacer combos con este ataque, que es básicamente carcelar al enemigo en esa burbuja y usar la trampa para ralentizarlo un montón. Su trampa es turbina de viento que tiene Shadow Stream Gear, y honestamente para un super no le va a beneficiar en nada, porque le va a dar un golpe y con la trampa no va a poder remontar. Esta trampa simplemente echa un poquito hacia atrás a los enemigos, pero es que es incluso mucho menos que la de Super Bug Gear, ya que por lo menos esa literalmente te echa un impulso hacia atrás, pero esta no, va poco a poco y te retiene. Y obviamente su turbo, la super forma, que hay que tener cuidado, ya que recordemos que los super, si les das un par de golpes, se quedan atrás, y en este caso este personaje igual le cuesta un poquito remontar. En cuanto a sus mejoras, su trampa a nivel 4, 10 y 16 va a aumentar el efecto de lentitud, por lo cual va a empujar un poquito más, y el turbo, que a nivel 2 va a aumentar la duración, y a nivel 8, 14 y 20 va a aumentar la velocidad. Voy a dar mi breve opinión sobre el personaje. Para mí me parece que si le das un par de golpes no va a poder remontar y la va a tener bastante complicada, pero honestamente me parece que está algo balanceado, y a mí honestamente me gusta bastante este personaje. Se agradece un personaje balanceado, la verdad. Tiene un ataque bastante bueno, la trampa igual no le favorece tampoco muchísimo, pero bueno, creo que se puede apañar más o menos este personaje y que va a salir entre balanceado a fuerte. En cuanto a su evento, este va a estar comenzando el 14 de mayo, o sea, mañana, y va a estar acabando el día 21, durando una semana. Las misiones principales de este evento, como siempre, nos van a estar dando de 10 tarjetas mínimas a 50 máximas de Super Shadow Stream Gear. En caso de las misiones adicionales tendremos el regreso de Zazpunk y de Amy Vidente. De estos dos personajes nos van a estar dando de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas. En cuanto a fase extra, la batalla contra jefe. Al vencer al bot de Super Shadow Riders nos van a estar dando un cofre de contendiente que tendrá de 10 tarjetas mínimas a 25 máximas de este personaje. Y no hay muchas más novedades, lo que sí es que en el server oficial de Hardline han agregado una nueva sección que va a ser para el top 20 de clanes semanalmente. Y muchísimas gracias a todos los miembros de la colmena de Charmin, ya que hemos alcanzado el top 6 global. Una locura. Pero bueno, gente, recuerden dejar su opinión sobre el nuevo personaje contendiente en los comentarios y nos vemos en la próxima.